Acompáñenme en oración, hermanos. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por este privilegio, por tu bendito Espíritu, Señor, que has puesto a morar en cada uno de nuestros corazones. Te rogamos, por tanto, Señor, que sea tu Espíritu el que aplique esta palabra a cada uno de nuestros corazones, que nos ayudes, Padre Santo, a ver cuál es tu verdad que rompa nuestros corazones, cuál es la verdad que tú tienes para nosotros en este texto, Señor. Ayúdanos a entender, Padre Santo, tus maravillas para con los hijos de los hombres, y a darte gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Como siempre, es un privilegio para mí enorme estar frente de ustedes, compartiéndoles la palabra que nutre a cada uno de nuestros corazones. Es siempre un gozo para mí, y no podemos estar más expectantes que cuando el Dios Trino, que nos ama con todo su poder y sabiduría, está listo para guiarnos y para concedernos de su gracia, esté presente el día de hoy. Y con esa confianza que tenemos a Él como nuestro Padre, quisiera contarles la trágica historia de un joven que recordé hace un tiempo. Este joven estaba platicando en un video sobre la espiral de degradación que sufrió en la drogadicción. Él empezaba a contar cómo él había empezado con marihuana. Él dice que probó marihuana por primera vez a los tantos años, muy chico, y que a partir de ese punto su vida empezó a dar un bajón y bajón y bajón. Fue una espiral de degradación que fue descendiendo sin darse cuenta. La marihuana le dio el hábito de la adicción, y otras drogas después lo hundieron hasta que simplemente estuvo perdido. No tuvo familia, simplemente lo desecharon, lo internaron en varios centros de rehabilitación, incluso centros de rehabilitación cristiana, cuenta él. Y como ustedes pueden ver en la cara de este muchacho, un odio ferviente contra la droga. Cuando él habla acerca de estas cosas que lo indujeron, estas cosas que lo hundieron, habla acerca de la marihuana y empieza a proferir maldiciones en contra de esa sustancia. Esta persona simplemente estaba anclada a eso, no podía soltarse. Él dice: mis familiares ya no me creen, yo les pido ayuda ahora y ellos ya no me creen. ¿Para qué quieres que te volvamos a internar? ¿Para qué quieres de nuevo nuestro apoyo si seguiste en lo mismo? Y ahora que este joven estaba desesperado por lo que la droga había producido en su cuerpo, simplemente ya no podía conseguir trabajo ni nada. Esta es la imagen, hermanos, que nosotros vamos a ver desde el versículo 10 al 16. Un miserable hombre en una cárcel, con ataduras y cadenas, grilletes pesados, que simplemente no dejan ni una pizca de libertad para que pueda saborearla. En el versículo 10 nosotros empezamos a ver las características de este esclavo, de este pecador. Así que, hermanos, estos 6 versículos vamos a dividirlos en 4 puntos. El primer punto, para los que tienen notas, es del versículo 10 al versículo 11. Y he titulado esto Tras las rejas, versículo 10 al versículo 11. El segundo punto es solamente el versículo 12, quebrantado. El versículo 13 al versículo 14, salvo. Y el versículo 15 al 16, agradecido. Tras las rejas, quebrantado, salvo y agradecido.
Empecemos con la primera característica que se nos da de este pecador en el versículo 10. Se nos dice que él es un morador de tinieblas. Ok, hermanos. Primeramente, nosotros debemos entender que esta persona que se nos está a punto de describir no es una persona que tiene tinieblas en él o que simplemente ha hecho algunas cosas a escondidas con algo oscuro dentro de él. No, esta persona vive en las tinieblas, simplemente mora en ellas. Esta es su casa, su hábitat, es el lugar donde se siente seguro. Y vamos a ver esto en Juan 3:20. Acompáñenme por favor rápidamente a Juan 3:20. Juan 3:20 dice: porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Este morador de tinieblas habita en las tinieblas precisamente porque ama las tinieblas. La Escritura siempre que nos habla acerca de luz, lo utiliza como una similitud con la verdad, con estar expuesto, con la realidad, y utiliza las tinieblas como aquello que es mentira, aquello que es un engaño. Entonces este pecador, este morador de tinieblas, quiere vivir toda su vida sin ser expuesto a la verdad, porque sus obras son expuestas. Y entonces él, como se ama a sí mismo, no quiere que los demás vean su horrible condición de pecado. Pascal, en su libro Una mente encendida, habla sobre esto y dice que el hombre tiene como naturaleza primordial amarse a sí mismo, pero su amor a sí mismo no se ve ayudado porque él encuentra sus propias faltas. Él se quiere amar, pero ve sus propias faltas. Dice Pascal, el hombre miserable está viendo que quiere ser grande pero es pequeño, que quiere ser perfecto pero simplemente concurren fallas múltiples. Entonces él reacciona en un crimen despiadado, dice Pascal, y suprime la verdad. Él la esconde, la tapa de sus propios ojos y la tapa de los ojos de los demás. De manera que cuando él habla acerca de verdad, él habla acerca de sus pecados, él no va a hablar acerca de su fornicación, va a hablar acerca de su metida de pata o de su pequeño error o de su inconveniente. Él va a hablar acerca de su pecado como algo ligero y algo liviano. Y esta persona va a hablar así porque le encanta estar en un lugar en el que no va a ser exhibido. Vemos otra característica, sombra de muerte. Cuando la Biblia nos habla acerca de estar a la sombra de algo, siempre lo hace en relación a un refugio. Nosotros vemos en Isaías 30, de 2 al 3, que los israelitas decidieron refugiarse bajo la sombra de Faraón. Los israelitas estaban buscando un amparo ante el poder de Faraón, pero lo único que les esperaba es vergüenza. En Mateo 4:16 vemos que se nos habla acerca de un pueblo asentado en tinieblas, aquellos que vivían en región y sombra de muertes. Estas personas se asientan y viven ahí porque se sienten seguros. Esto nos habla de que la miseria que un encarcelado del pecado vive es una miseria de la cual él no quiere salir. Él no quiere salir. Dale las llaves a un pecador para que salga de esa reja y él por su propia naturaleza no va a querer salir. Solamente Cristo puede transformar su corazón para que él pueda salir. Nosotros vemos que son prisioneros de miseria y en cadenas, son esclavos encerrados en esta celda que los tiene atrapados a tal punto que ellos no pueden hacer otra cosa o deleitarse en otra cosa que no sea una miseria. Ellos siempre andan buscando y trabajando para conseguir un poco de placer, y cuando lo consiguen es tan efímero y fugaz. Pero ellos no pueden quedarse así, ellos tienen que conseguir más dinero, más poder. Entonces ellos están encarcelados a estos deseos, a complacer estos deseos
que resultan ser efímeros. Sus cadenas simplemente aprietan y sofocan sus muñecas de manera que éstas sangran y duele. Su herida está expuesta y sin embargo él se engaña haciéndose pensar a sí mismo que en ese lugar está seguro, que ahí no lo descubrirá su esposa, que ahí no lo descubrirá su esposo, que ahí no se enterará nadie, que todo está bien mientras sea debajo de la mesa. Hermanos, cuando nosotros vemos estas características, quiero que cada uno de nosotros repita en su corazón: ese era yo. Ese era yo. Nosotros vemos la razón de esta esclavitud. Ellos despreciaron la palabra de Dios, ellos fueron rebeldes a la palabra de Dios. En el versículo 11 dice: porque fueron rebeldes a la palabra de Dios y despreciaron el consejo del Altísimo. Estas personas no solamente, como vimos en Juan 3:20, no solamente aman las tinieblas, sino que aborrecen la luz. Estas personas están en una guerra continua en contra de todo lo que Dios ha puesto en su escritura para que nosotros la obedezcamos. Ellos hacen una guerra en contra de todo aquello que represente santidad. Ellos lucharán en contra de la modestia, en contra de estar satisfecho con lo que tienes. El pecador simplemente se volcará en una ira injusta en contra de Dios, en contra de su santidad. Una guerra contra el matrimonio, una guerra contra la pureza, guerra contra la paternidad, que es lo que nosotros estamos viendo en nuestros días. Una guerra contra el matrimonio, contra la familia. Ellos simplemente despreciarán esto, echarán todos los testimonios de Dios a su espalda y los pisotearán cuantas veces puedan. Todos los seres humanos están envueltos en una guerra espiritual. Y estás en las filas del Hijo de Dios o estás en las filas de Satanás. Nadie está en un lugar neutro. Nadie está en un lugar neutro. O estarás militando con el Señor o en contra del Señor. Entonces, como se rebelan ante la palabra de Dios, Dios los entrega a esto. Dios los entrega a esto. Vemos en Romanos 1, 21 al 25. Romanos 1, 21 al 25, que dice: pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esta es la sentencia de Dios para los hombres: que ellos se la pasen adorando a algo que no los puede satisfacer, inclinados y de rodillas a aquello que jamás podrá responder una sola de sus oraciones, privados de la gloria de Dios, privados de los pactos eternos, privados de la familia y de la ciudadanía celestial, simplemente ajenos, viviendo en tu mundo con toda tu estructura bien formada acerca de la visión que tienes de los de afuera, y viviendo bajo el dominio del engaño de este mundo. Todo esto, hermanos, es simplemente la muestra de la miseria a la cual está sujeto el hombre tras esas rejas. Hombres que nosotros vemos en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, mujeres que nosotros conocemos, todos ellos están en esas rejas con esa furia, cual animales fervientemente enojados y airados contra su Creador. Hermanos, este hombre morador de tinieblas que está en furia contra Dios es como un perro rabioso que busca correr hacia un barranco, hacia su propia destrucción. Dios lo único que tiene que hacer es soltar la correa, ¿cierto? Y entonces Él tendrá aquello que estuvo buscando todo el tiempo.
Si nosotros nos detenemos en este punto y nosotros vemos qué es lo que le espera a este miserable pecador, que se ha esforzado toda su vida por complacerse a sí mismo, que se ha esforzado toda su vida por complacer sus deseos, nosotros sabemos cuál es su fin. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para Satanás y sus demonios. Esas serán las últimas palabras que escucharán de Dios. Después de toda la palabra que Dios ya ha dado, esa será la última palabra que escuchará de Dios. Y cuando entre a ese lago de fuego eterno, cuando las puertas de ese infierno, las cuales Él estuvo tocando con furia toda su vida, porque eso es lo que Él anhelaba, eso es lo que Él anhelaba, cuando simplemente se abran enfrente de Él para ser tragado por el infierno, Él entrará al sufrimiento eterno y nunca saldrá de ahí. Y cada demonio que esté sufriendo junto con Él le gritará en la cara: esto es para lo que estuviste trabajando toda tu vida. Este es el estado miserable. Ellos se refugiaron bajo la sombra de muerte, pusieron su esperanza en ello, y lo único que les esperaba era juicio e ira eterna. Esta es la condición, amada familia. Si tienes un familiar que no conoce a Cristo, esta es la condición de este familiar. Esta persona algún día, si no se arrepiente, entrará en ese lugar para jamás salir. Entonces vemos en el versículo 12 la humillación que Dios obra repentinamente en este hombre. Humilló Dios sus corazones con trabajos, tropezaron y no hubo quien los socorriera. Entonces en este momento nosotros vemos cómo las cadenas, esos grilletes se empiezan a apretar, el trabajo se hace pesado. Humilló sus corazones con trabajo. Acompáñenme un momento a Eclesiastés 2:22. Eclesiastés 2:22. Pues ¿qué recibe el hombre de todo su trabajo y del esfuerzo de su corazón con que se afana bajo el sol? Porque durante todos sus días su tarea es dolorosa y penosa, ni aun de noche descansa su corazón. También esto es vanidad. Lo que ya les había dicho, el esfuerzo continuo de este hombre es para satisfacer la sed que tiene. Y él busca constantemente saciar su alma con cosas que no son pan. En una canción de un cantante famoso, bueno, no tan reconocido, Dustin Kensher, que se llama No es suficiente, él habla acerca de esto. Me gustaría leerles un poco de la letra de esta canción, que me pareció interesante. Él dice: aunque todas las riquezas del hombre fueran mías para gastar, y torres de marfil se levantaran debajo de mis pies, fueron mías los placeres, los palacios de placer para vagar, aún la suma de todo esto me dejaría incompleto. No es suficiente, nada es suficiente. Podría caminar y recorrer el mundo por siempre hasta que mis zapatos se llenen de sangre, y no es suficiente, nada es suficiente. Aunque yo consienta todo deseo oscuro dentro de mí, corriendo por cada avenida de pecado hasta agotarla, no es suficiente. Todo el trabajo que el hombre hace es para satisfacerse a sí mismo, y estos trabajos se hacen cada vez más cargados y pesados, como la de este joven que les platicé al principio. Sin embargo, nada resulta ser suficiente. El dolor y el castigo de su alma crecen y crecen y crecen, y entonces el resultado es que tropiezan y fracasan. Ellos caen, todos sus esfuerzos simplemente se vienen abajo. El dolor y la humillación de este reo llega a tal punto en el que él se quiebra. Dios produjo esto. Es necesario que algunas personas
lleguen hasta este punto para pasar a la siguiente etapa: salvación. En su angustia clamaron y Él los salvó. Nosotros vemos la desesperación. Ellos clamaron. Esta desesperación es producida por aquello en que sus almas no pueden ser satisfechas, por estos trabajos que se vuelven pesados para sus hombros. Y Dios escucha. Esto es interesante, hermanos, porque Dios, que había dado su palabra a este pecador, había sido misericordioso al proveer esa semilla, esa palabra. Sin embargo, ¿qué hizo el hombre? Nosotros lo vimos en versículos anteriores. Despreciaron su palabra, ¿cierto? Ellos pisotearon, la echaron por su espalda. Ellos no querían saber nada acerca de Dios. Sin embargo, ahora que ellos claman, Dios perfectamente podría darle la espalda, sentarse en su trono a gobernar y recibir la alabanza de los millares de ángeles, y aún así seguir siendo justo y seguir siendo santo y seguir siendo amor. Porque es justamente lo que ese pecador merecía: no ser escuchado. Y sin embargo, Dios lo escucha. Ese clamor que brota de este corazón con pus y lleno de heridas y dolor, es escuchado por Dios. Y Dios los salva de su trabajo, los salva de su sed. Vengan a mí los cargados y trabajados, que yo los haré descansar, y yo le daré gratuitamente del agua de la vida eterna, dijo nuestro Señor en Apocalipsis. Todo esto simplemente fue derramado como un arroyo de gracia para este miserable pecador que estaba corriendo en contra de Dios. Esto nos habla de que solamente Dios puede transformar el corazón del hombre. Nosotros sabemos que si nosotros presentamos el Evangelio a una persona inconversa, esta persona simplemente se va a volcar en contra de eso. Ella no quiere que se exhiba que ella es pecadora, que él es pecador. No quiere que se exhiba la verdad de la cruz. Es algo demasiado cruento, violento para él. Él es simplemente una buena persona. Esto ofende al pecador. De manera que no es suficiente presentarle el Evangelio a un pecador para que éste se arrepienta. Dios tiene que producir en él el arrepentimiento y la fe, que transforme su corazón, que lo regenere para entonces correr a los pies de Cristo. Vemos también en el versículo 14 que dice: Él los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus cadenas. Esto es un acto violento, hermanos. Nada de soy Jesús, toc toc, estoy a la puerta de tu corazón. Nada de eso. Nosotros vemos un acto violento de destrozar aquella celda. Estos grilletes necesitaban un poder más violento que el pecado de aquel pecador. Necesitaban una furia de santidad que rompiera todo eso. Y Dios en su benignidad lo hace. Pero debemos de ver la violencia de esto. Estas cadenas no serán rotas con malvaviscos. Esto necesita la espada, la palabra del Espíritu que viene a libertar al cautivo. Solo la luz de Dios puede romper nuestras tinieblas, tratar de romper las tinieblas de cualquier pecador. Sin la luz de Dios es como querer ver sin ojos o hablar sin lenguas. Eso resultaría más fácil. Nada ni nadie puede librar a este hombre sino el poder de la palabra de Dios. Hermanos, esto es lo que nos pasó a nosotros. Por tanto, nosotros debemos de dar gracias. Debemos de dar gracias. Esta es la orden del salmista para todos aquellos que han sido objetivo de la gracia de Dios. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres.
porque Él rompió las puertas de bronce e hizo pedazos las barras de hierro. Den gracias, den gracias. ¿Puedes notar la misericordia de Dios al permanecer vivo y con el conocimiento de que eres un hijo de Él? ¿Puedes notar esta gracia? ¿Puedes notar esta misericordia cada día de tu vida? Si lo haces, te animo a que te expongas todos los días para que nunca olvides de dónde te sacó el Señor. Nunca. Nosotros debemos de recordar constantemente que aquel que colgó de un madero, colgó precisamente por mis iniquidades, por mis transgresiones. Fue que el Hijo de Dios sufrió la ira de Dios que yo merecía. Nosotros debemos de recordar constantemente de dónde Dios nos sacó. Eso producirá un corazón agradecido a Dios. Entonces, hermanos, nosotros debemos de entender que este es el estado de las personas que no conocen a Cristo, y que estas personas pueden ser libertados por la palabra de Dios, y que tú posees esa palabra que Dios la ha puesto en tus manos para que vayas a otros y prediques el Evangelio. Hoy con la amada hermana Magda y el pastor nos estaban compartiendo una serie de situaciones en las que ellos podían ver la obra de Dios obrando en almas, salvándolas. Pueden entender, estas almas nunca más volverán a ver una gota de la ira de Dios para ellos. Cuando ellos cierren sus ojos a este mundo y lo abran en la eternidad, va a ser para escuchar ahora a su Padre e ir a correr a los brazos de su Señor. Y eso fue gracias a que Dios te utilizó a ti como un vaso de barro. Puedes ver el privilegio de tener la palabra de Dios en tus manos para poder predicarla y compartirla en todo tiempo a otros. Puedes ver la vileza del corazón del creyente al desperdiciar una oportunidad para predicar el Evangelio. Esto no es una broma, no es una broma para el alma del pecador, no es una broma para esa alma. No tomemos esto a la ligera. Tenemos el mensaje de la vida eterna, el mensaje que puede liberar a estos reos de su celda. Podemos ser disciplinados, hermanos, si nosotros no obedecemos a la palabra. Podemos ser humillados y tropezar, como lo dice el versículo 12. Debemos estar atentos de escuchar la palabra de Dios y obedecerla. Y debemos de velar. Debemos de velar. Nosotros, como creyentes, cierto es que fuimos libertados de esta celda, pero tú lo sabes bien. El pecado continúa asediándote y continúa maquinando contra ti junto con el príncipe de este mundo y junto con tus deseos para hacerte volver a la esclavitud. Esto va a continuar todos los días de tu vida. El enemigo está dentro de ti. Recuerdo una vez, una de las primeras veces que yo entraba al consultorio con el pastor llegó, me preguntó: ¿cuál es tu peor enemigo? ¿Mi enemigo? ¿Cuál es tu peor enemigo? Recuerdo que muy astutamente yo contesté: ya sé, el diablo es mi peor enemigo. Y me dijo: no, Pablo. Ok, otra oportunidad. ¿Cuál es tu peor enemigo? Yo, ¿cómo no va a ser el diablo? Entonces dije: entiendo, el mundo es mi peor enemigo. No, Pablo, ¿cuál es tu peor enemigo? Y entonces él tuvo piedad de mí y me dijo: tú eres tu peor enemigo. Podemos entender
que ese enemigo está dentro de nosotros? Es muy distinto a que te avisen que un asesino está a punto de ir a tu casa, pero que va en tal calle. Cierto, tú pondrías seguridad en las ventanas y pondrías candado en la puerta, pero ¿qué tal si te dicen que ese asesino está en un lugar de tu casa, escondido y listo para matarte? Esto no es ni siquiera tan grave como lo que la Biblia nos describe, de ese enemigo de nuestras almas, de ese viejo hombre que aún mora en nosotros, los residuos y los restos de este hombre que ya ha sido crucificado con Cristo, pero que necesita ser mortificado diariamente por cada uno de nosotros. Estate consciente, familia, debemos estar conscientes que esta carne pecaminosa que está en nosotros buscará constantemente seducirnos para volvernos a esclavitud. Y es nuestra responsabilidad exponernos a esta palabra para ver de dónde Dios nos sacó, para entender las artimañas de nuestra carne y decir: no, yo ya no soy más un esclavo, yo soy lo que mi Señor hizo por mí, yo soy un libertado para Él y para su gloria. Y amigo que estás escuchando el día de hoy, que simplemente estas palabras no causan nada en ti, solamente Dios te puede hacer ver el engaño de tu pecado. Tú piensas que esas cadenas no son más que pulseras, accesorios que puedes tener y llevar de aquí para allá. Tu pecado puede acompañarte y nadie se entera, todo está bien. Pero al final de todas esas cosas hay condenación. Pero hay libertad en Cristo Jesús, quien murió en una cruz, cargando esas cadenas y esos grilletes, ese pecado, y muriendo en esa cruz en nuestro lugar, para llevarnos al Padre y ser ahora esclavos de Él. Y no hay una libertad más grande que ser un esclavo de Cristo. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nosotros que éramos esclavos del pecado, de toda inmundicia y banalidad, andando de allí para acá, de cisterna rota en cisterna rota, buscando un poco de agua para satisfacer nuestra alma, pero al mismo tiempo aborreciendo tus mandamientos, sin darnos cuenta, sirviendo al príncipe de este mundo y a nosotros mismos, confiando en cosas vanas y efímeras. Y tú irrumpiste en nuestras tinieblas, destrozaste esas cadenas, hiciste añicos esa celda para llevarnos a tu luz admirable, moradores de ser moradores de tinieblas a ser moradores de luz, con aquel que habita en luz inaccesible. Habitar contigo, Padre, poder manejar las cosas sobre la mesa con limpia conciencia. Cuánta gloria y cuánta gracia has derramado sobre nosotros. Ayúdanos a ver y a valorar esta libertad y a constantemente vivir exponiéndonos a tu palabra para aprender a vivir en esa libertad que tú ya nos has dado en Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre Santo, a proclamar tu evangelio con urgencia y con fidelidad. Y concédenos, Padre, si es tu voluntad, ver algún alma, Señor, que se arrepiente y venga a tus pies y gozarnos por ello. Te pedimos, Señor, que sea tu voluntad hecha en cada una de nuestras vidas y ayúdanos a velar constantemente contra nuestro propio enemigo, nosotros mismos, Padre. Danos de tu gracia, Señor, porque solamente tu Espíritu pudo librarnos y solamente tu Espíritu puede mantenernos en libertad. Ayúdanos, Padre, a depender de tu Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Toma un tiempo, hermano, y examina tu corazón ante esta escritura.